pues una falla, ¿no?, del sistema ya de la Constitución peruana, que lamentablemente no permite acusar a los presidentes en funciones por delitos graves, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos hablando básicamente del presidente de la República, así que quiero primero su visión sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que ha hecho la Fiscalía referente a abrir una investigación preliminar contra el presidente de la República, y esto es por primera vez un presidente en funciones va a tener que responder ante el fiscal de la Nación. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, ha sido un proceso, ¿no?, que ha durado varias décadas, en donde se ha ido dando, digamos, varios pasos, ¿no? El primer paso creo que ha sido el de abrir investigación, aunque luego evidentemente se suspendía a los presidentes, y ahora esta segunda instancia, que es ya iniciar investigaciones, ¿no? Más allá de que efectivamente todavía no es posible acusar, que es posible iniciar pues las pesquisas que vienen eventualmente a encontrar información que puede luego ser usada en una posición ya formal, cuando esto sea posible, ¿no? Que evidentemente es, por lo menos de acuerdo con las reglas actuales, al final el mandato del presidente. Pero sin duda es un paso importante. Y creo que tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Primero, evidentemente, los problemas que han tenido los presidentes en los últimos años. Esto ha sido un tema recurrente, ¿no?, de presidentes involucrados en cuestiones pues inclusive implicaban posibles actos delictivos. Entonces esto ha llevado, creo, ha empujado al Ministerio Público a tomar esta decisión. Y lo segundo también creo que es pues una falla, ¿no?, del sistema ya de la Constitución peruana, que lamentablemente no permite acusar a los presidentes en funciones por delitos graves, ¿no?, cosa que está limitado a muy pocos supuestos. Y creo que además es una oportunidad para darnos cuenta de la importancia de hacer modificación en la Constitución para permitir, por ejemplo, que un presidente sea eventualmente acusado en caso de delitos como, por ejemplo, la corrupción, ¿no?, que es una cuestión pues muy seria y que no debería ser pues pasado por agua tibia, ¿no? Muy bien, entonces esto parece ser un avance. También le quería preguntar sobre lo que acaba de decir, porque cada momento de nuestros días tiene algo distinto, ¿no? Y sobre el hecho de esta investigación, Aníbal Torres ha hablado sobre Pedro Castillo y ha dicho que el escándalo político se ha judicializado. Y por supuesto, y esto lo vemos desde hace mucho tiempo, ¿no?, en los temas políticos del Ministerio Público, de diferentes actores políticos, postulantes a la presidencia y los mismos expresidentes terminan siendo más políticos que judiciales, ¿no? Pero ha dicho algo que me ha llamado la atención. Se debe respetar la presunción de inocencia y de todas las personas, ¿no? Sí, de todas. Y ha dicho, se está negociando con la justicia. ¿Qué quiere decir esto cuando un primer ministro pone en duda el sistema de justicia de nuestro país? A ver, es que creo que se están mezclando varias cosas en estas afirmaciones, ¿no? A ver, en primer lugar, es cierto que hemos vivido en los últimos años una situación inédita en el país, ¿no?, de políticos, no uno, sino muchos políticos, ¿no?, inclusive de distintas tendencias, pasando por procesos judiciales vinculados con delitos, ¿no?, con delitos, en particular delitos de corrupción. Y esto, desde luego, pues ha conllevado, precisamente por las personas que han sido objeto de estos procesos, a una carga muy fuerte, ¿no?, sobre la política. Es decir, tenemos, digamos, ¿no?, en las últimas elecciones, personas procesadas que al mismo tiempo postulaban a la presidencia, ¿no? Entonces, digamos, se han mezclado los ámbitos político y judicial, pero no de ahora, sino de hace ya buen tiempo. Y creo que el principal responsable de ello son los políticos, ¿no? Porque, digamos, la razón por la cual terminan ante la justicia es por casos, en muchos ya con evidencia muy clara de participación en actos de corrupción o por
haber estado involucrado en situaciones con actores pues claramente ligados, ¿no?, a actos ilícitos. Entonces ya es una primera responsabilidad de los propios políticos. Ahora, es cierto, y no solamente pasa acá, sino pasa en muchos países de América Latina, que los políticos también intentan influir en el sistema judicial, en el sistema de justicia, para obtener alguna ventaja política, ¿no?, frente a los rivales. Y esto tampoco es un tema nuevo, esto es un tema muy antiguo, y esa es precisamente la razón por la cual se creó un conjunto de mecanismos de defensa de los políticos frente a la justicia. Por esa razón hemos tenido la inmunidad parlamentaria, hemos tenido estos sistemas de bloqueo de investigaciones a los altos funcionarios, lo que en el sentido no de que no se pueda hacer, sino que requiere pues pasar por un conjunto de etapas, ¿no? Exitosa. Pero son los mismos políticos los que han, digamos, contribuido a destruir la confianza de la gente en el uso de todos estos mecanismos. Entonces la ciudadanía ha terminado viendo esto más como una suerte de formas de evadir la justicia, ¿no? O sea, no mecanismos de defensa frente a la intervención de la justicia de manera arbitraria, sino como mecanismos para evadir la justicia y lograr impunidad, ¿no? Entonces, y nuevamente ahí tenemos a los políticos también como responsables de esta situación. Entonces, eso es la situación que vivimos ahora, que ahora lo que está en la situación de verse ante eventuales investigaciones, empiecen a sentir que la política se está judicializando, nuevamente son igual de responsables, ¿no? Porque la razón por la cual tenemos estos problemas actualmente en la Fiscalía no es por un tema de un ataque desde los rivales, no tiene que ver con las propias decisiones del gobierno, ¿no?, que han llevado a toda esa situación que la Fiscalía empieza a encontrar y pues, eventualmente tendrá más información seguramente más adelante, que nos lleve inclusive ya a evidencia mucho más clara, ¿no?, que es la que se necesita precisamente para romper esto que señala que es la presunción de inocencia. Así es, y cuando esta información sale en los medios de comunicación es porque los medios de comunicación tienen fuentes o de alguna manera se quiere que se sepa, ¿no? Y la ciudadanía tiene la necesidad de tener información, avances, porque está viendo lo que está sucediendo. Lo que hace la prensa no está mal lo que hacen los políticos y eso debería quedar en evidencia. También quería preguntarle sobre algo que se ha sabido, que Pedro Castillo se ha reunido en secreto en el departamento de Bexy Chávez en horas de la noche, ¿no? Y esto cuando era ministra de Trabajo, fue el 18 de marzo. Exitosa. Entonces quería saber si esto es regular, que el presidente de la República vaya hasta la casa de una ministra y que no se registre, según el programa periodístico, en transparencias, no quede registro en ningún lado. Esto nuevamente atenta contra la transparencia en el régimen. Pero aquí hay una situación delicada, ¿no?, porque si estamos frente a una situación en la cual los dos funcionarios, ¿no?, tenían alguna cuestión vinculada con su cargo, pues que atender, ¿no? Eso se debió haber hecho en el Palacio. Si por alguna razón excepcional no se podía en ese momento, efectivamente se debió haber quedado registro, ¿no?, de esa cita, ¿no?, si es una cuestión oficial. Ahora, si ya no lo es un tema que no tiene que ver con la cuestión pública, sino con otra cuestión privada particular, ya eso escapa ya al análisis más político, es otra cuestión, ¿no? Yo no puedo intervenir, pero desde luego eso tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? Ya no tiene que ver con el plano político ni jurídico, ¿no?, sino voy a otros planos, como digo, que ahí sí permitan hacerme hacer cualquier tipo de comentario, ¿no? Ya, entonces sí hay una línea que se puede utilizar. Es decir, si van a hablar de temas políticos, de temas de gestión, de temas de gobierno, sí la reunión tiene que ser, pues, de todas maneras en Palacio de Gobierno. Pero si van a hablar de, no sé, de cualquier otro tema que no tiene que ver con la gobernanza, con el gobierno, con el sector, se pueden reunir para cualquier otra cosa en el departamento que ellos quieran. Pero, ¿cómo sabe la ciudadanía eso? Esa es por esa razón,
los temas privados, en el caso de los presidentes, y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, se limitan a lo esencial, ¿no? A veces solamente a la esfera familiar, ¿no? Y todo lo demás, inclusive la esfera amical, queda fuera de esa protección. A ver, por ejemplo, si el presidente dice que se va a juntar con unos amigos, ¿no? En la casa de sus amigos a conversar, digamos, en otras regulaciones, y creo yo también en la nuestra, debería dejarse constancia de esa cita. ¿Por qué? Pues claro, él puede decir que es una cuestión privada, particular, ¿no? Pero claro, nosotros ¿cómo nosotros podemos saber eso, ¿no? Y imagínense que los amigos tienen, por ejemplo, vínculos empresariales vinculados con el Estado. Entonces ya pues ahí uno podría sospechar, ¿no? De que no solamente son cosas privadas las que se discuten, ¿no? Por esa razón, como digo, la esfera de la protección, ¿no? De la esfera personal de los altos funcionarios suele quedar limitado a la esfera ahí más íntima, ¿no? La esfera más personal, ¿no? Es la única área en la cual efectivamente pues no toca, ¿no? Imagínese usted, si no tendría que registrar la cita del presidente con su propio círculo familiar, ¿no? Con lo cual ya, digamos, estaríamos en una esfera pues ya claramente, digamos, alejada, ¿no? De estos deberes que corresponden como funcionarios. Ok, entonces esto aparentemente no tendría que ver nada con lo que se descubrió en Zarratea, que era como una especie de búnker donde entraban y salían funcionarios, entraban ministros, o aparentemente, porque no hemos visto más protagonistas, ni más empresarios, ni un ida y salida, entrada y salida de más personajes. No podríamos sacar conclusiones. Claro, de Zarratea, digamos, ahí había evidencia muy clara de que eso no era un lugar de una reunión con el círculo, digamos, privado, cercano, personal, íntimo del presidente. Eso era claramente una reunión de citas políticas, ¿no? Claramente, porque eran actores políticos muy identificados lo que estaban viendo continuamente, y no uno, sino muchos, ¿no? Y no por un momento concreto, sino por muchos días, ¿no? Entonces, digamos, ahí la evidencia era contundente respecto de que ese lugar no era un punto, digamos, de unión familiar, sino era claramente un lugar de gestión, ¿no? Ahora, el presidente y adultos funcionarios dicen de que, bueno, que no se discutía nada, que fuera cuestión de Estado. Claro, es que eso no lo podemos saber, precisamente porque por esa razón, precisamente, la ley establece que ese tipo de reuniones tienen que hacerse en lugares públicos y además registrarse, inclusive si no fuera, como en este caso, una entidad del Estado, debería igual quedar registro de ellos, ¿no? Claro, pero las imágenes pues dicen otra cosa de los visitantes. Bueno, entonces hasta que sepamos qué cosa es esta visita, mejor, como usted me dice, no hablar de esto porque no sabemos de qué se trata. Muy bien, muchísimas gracias por su participación aquí, Iván La Negra, secretario general de Transparencia.